Hola y bienvenidos a mis videos testimoniales otra vez. En esta oportunidad vamos a dejar de lado un ratito todas las experiencias sociales traumáticas que vengo relatando a lo largo de los videos, que en el siguiente video vamos a continuar con eso porque para los que se están incorporando ahora, yo vengo dando testimonio y relatando las experiencias sociales más traumáticas de cada etapa de mi vida con el fin de que ustedes entiendan cómo es que las personas como yo llegamos al deseo y la necesidad profunda e intensa de querer dejar de existir, de pensar que la única solución para dejar de sentir esta soledad y este dolor social sea dejar de existir. Es por el único fin, por el único motivo que yo estoy exponiendo todas mis experiencias sociales traumáticas, para que ustedes entiendan por qué llegamos a este punto. Pero en este capítulo vamos a suspenderlas por un rato, porque hay otras cosas que a mí me interesa mucho contarles, otras experiencias que a mí me interesa mucho contarlas porque son tan protagonistas para entendernos, para entender nuestra desidentificación, como las experiencias traumáticas sociales. Las dos cosas cumplen roles muy importantes en la desidentificación. Entonces, este capítulo lo vamos a dedicar básicamente a nuestra propia identidad, a las experiencias que yo tuve correspondientes solamente a mí misma, conmigo misma, a mi vínculo conmigo misma, no con un otro, sino conmigo misma. En esta etapa de mi vida que corresponde más o menos a mis 25 años, porque fue cuando yo me recibí, es la etapa entre la primera adultez y la segunda adultez, en la que yo vuelvo de Buenos Aires a vivir a mi ciudad natal, yo voy a empezar a experimentar los primeros tantos síntomas fuertes de salud mental como también los primeros síntomas espirituales. Y antes de ponerme a relatar o contarles a qué me refiero con los primeros síntomas espirituales, me parece también muy importante aclararles que yo nunca fui una persona religiosa o devota de alguna espiritualidad particular, ni antes, ni en ese momento, ni ahora, ni nunca. Nunca yo busqué en la religión o en la espiritualidad ningún tipo de respuesta ni apoyo de ningún tipo. Todo lo que me sucedió, las pequeñas cosas que yo vengo contándoles en los capítulos anteriores, esto lo de los tirones de pelo, que ya cuando lleguemos a mis 30 años en adelante, cuando yo empiezo a investigarme sobre mí misma y descubro toda mi verdadera identidad y entiendo por fin todo. En toda esa información también descubro qué significaron los tirones de pelo que yo sentía tanto estando despierta como dormida. Y bueno, y las apariciones, los llamados de estos llamados de mi persona que yo también escuché a lo largo de mi vida. Bueno, para los que no saben de lo que estoy hablando, mírense los capítulos anteriores y van a entender. A lo que voy es que ya me venían pasando cosas raritas, pero bueno, acá se van a empezar a intensificar mucho y encima van a ir acompañadas de los primeros síntomas de salud mental que hoy, como soy mi versión del futuro, de la persona que vivió todo eso, la conclusión que yo saco es que no fue casualidad que los primeros síntomas de salud mental y los primeros síntomas espirituales hayan empezado de la mano al mismo momento, porque básicamente hoy mi traducción personal, y esta es mi opinión personal y mi conclusión personal sobre mi experiencia de vida, no estoy citando a nadie, es mi opinión, es que básicamente, tanto los síntomas de salud mental como los primeros síntomas espirituales son, o sea, o vienen, mejor dicho, de un mismo emisor. ¿Quién es el emisor? El alma. ¿Se acuerdan que yo en el primer video introductorio les expliqué que los que sentimos probablemente o mayoritariamente, porque no puedo hablar de todo el mundo porque yo no soy todo el mundo, yo puedo hablar de lo que yo creo. Entonces yo realmente creo que las personas que sentimos tanta desidentificación desde nacimiento es porque portamos un alma muy, muy vieja que trae consigo tanta información que nosotros, toda esa información que trae el alma, como no venimos con un manual abajo del brazo, no nacemos con un manual abajo del brazo que dice, mira, tu alma trae toda esta información, así que te vas a sentir así, 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 asá, porque tu alma vivió esto y esto. Entonces vos te vas a sentir físicamente así, 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 asá, porque tu alma está herida de esta y de esta manera. No. Solo sentimos desidentificación, sentimos hipersensibilidad, sentimos, pero no sabemos por qué. El por qué es generalmente porque portamos un alma con muchísima información. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Como yo les decía en el primer video, que tu alma vuelva a encarnar, vuelva a encarnar, vuelva a encarnar, vuelva a encarnar. Bueno, lo que está buscando tu alma, el alma en general, es que algún ser humano, por, por fin, en algún momento, le preste atención y comunique toda esa información y esa sabiduría que fue recolectando de esas experiencias de vida tras vida tras vida que fue encarnando. Lo que necesita el alma, por el motivo que sigue encarnando, es porque necesita dejar toda esa sabiduría acá. Y para eso nos necesita a nosotros,
para que le pongamos voz o forma a lo que necesite transmitir ese alma. Y digo voz o forma porque en mi caso es voz, porque a mí me tocó esta personalidad extrovertida en la que me es fácil comunicar a través de esta manera. Pero vos te puede haber tocado un alma que transmite a través de la música. Esto también lo dije en el primer video introductorio. Vayan a verlo si no lo vieron. A través de la danza, a través de la actuación, a través de la poesía. Hay un montón de formas de ayudar a tu alma a comunicar lo que necesita que comuniques. Lo importante es que lo hagas. ¿Por qué? Porque si no, no te va a dejar en paz. Y es por eso, yo pienso que es por eso que empezamos a tener síntomas de salud mental y espirituales. Para mí, básicamente, es el alma sacudiéndote para que le prestes atención. Para mí es eso. Para mí es el alma insistiendo, insistiendo y sacudiéndote y diciéndote, a mí me empezaron a agarrar muy fuerte a los 20, a esta edad, 25, 26 años, o sea, bastante grande. Entonces yo creo que, particularmente, yo creo que mi alma está diciendo, uy, esta piba se me está poniendo vieja y no me está prestando atención, no está entendiendo nada. A ver, dale, 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 dale. Por eso es que yo siento que empiezo a sentir corporalmente y espiritualmente todo al mismo tiempo, a la vez. Básicamente porque mi alma estaba como entrando en desesperación porque le presté atención. Para mí esa es la traducción de los síntomas de salud mental y espiritual que yo experimenté en mi vida y que quizás a ustedes los puede interpelar o representar o les puede parecer una boludez. Eso ya depende de ustedes. Pero bueno, son mis conclusiones de mi experiencia de vida y es para mí, es lo que mi alma está buscando que yo les transmita. Esto. Después hagan con esto lo que ustedes quieran. Yo estoy cumpliendo mi misión, nada más. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de salud mental que yo empiezo a experimentar acá? Bueno, como les decía en el capítulo anterior, primero empiezo a experimentar el hombrecito de electricidad. ¿Se acuerdan? Bueno, los que no saben de lo que estoy hablando, pueden ir al capítulo anterior y escucharlo y van a saber de qué estoy hablando. Acá el hombrecito de electricidad va a pasar a ser un hombrezote de electricidad. Va a ser un señor hombre de electricidad que me va a tomar por completo. Y yo no voy a pasar de solamente sentir una electricidad que me controlaba el cuerpo a directamente sentir que me quedaba demasiado grande estar viva. No empiezo acá a sentir el deseo profundo de querer dejar de existir, todavía no, pero sí lo que empiezo a manifestar, lo que le empiezo a decir a mi mamá es, me queda muy grande estar viva. Siento que el simple hecho de vivir, de estar vivo, de ser un ser humano con conciencia y que tiene que vivir la vida, a mí me queda gigante, no puedo. Entonces yo me despertaba todas las mañanas con una crisis nueva porque me descubría cada mañana que seguía viva. Era como despertarme y decir, sigo viva, ¿entendés? Como, uy, ¿cómo voy a hacer para llevar a cabo este día una vez más, ¿no? Entonces ahí yo empiezo a no soportar estar viva y empiezo a dañarme a mí misma. Yo me acuerdo que yo me pegaba en la cara em, y me dejaba, me salían moretones, chichones de pegarme pie en la cara. En ese contexto es que me regalan a Mona, mi perra, que la tengo acá adelante, que hoy en día tiene 12 años. O sea, esto que estoy contando pasó hace 12 años atrás, porque en ese contexto me regalan a Mona y yo me acuerdo que Mona no tenía ni 6 meses y la pobre cuando veía que yo me pegaba piñas en la cara, ella venía, se paraba en 2 patas y me hacía así con la patita para bajarme los brazos para que no me los lleve a la cara. Así que nada, yo recontra recomiendo las mascotas como ayudantes terapéuticos. Me sirvió un montón mi perra, porque además de eso, ella hacía que yo todas las mañanas, en lugar de lamentarme por seguir viva, la viera ella toda cachorrita, toda chiquita, contenta y celebrando que yo me haya despertado y eso era tan contagioso que a mí me hacía sonreír y me obligaba a hacerla feliz. Entonces, es la verdad que los perros como ayudantes terapéuticos son muy efectivos, lo recomiendo. En este contexto yo también empiezo por primera vez el psicólogo y quiero hacer una bajada de línea con respecto a los psicólogos y a los psiquiatras. Yo en esta oportunidad le voy a errar de psicólogo y de psiquiatra, pero yo necesito decirles esto, es algo que también aprendí muchísimo con la experiencia, con la edad, con el correr de los años, con el correr de las experiencias. Yo antes estuve muy enojada yo con los psicólogos y los psiquiatras porque yo tuve una psicóloga que llegué por primera vez al consultorio, por primera vez en mi vida, le dije que sentía que no tenía nada que ver en este mundo, que no pertenecía a este mundo, que no me identificaba con nadie y me dijo, bueno, entonces andate a vivir a una isla. Bueno, seguimos. O sea, quiero decir, te puedes equivocar de psicóloga, como te puedes equivocar de carpintero, como te puedes equivocar de pintor. O sea, en todos los profesionales hay profesionales malos. Pero insistan, ¿por qué les digo esto? Porque los psicólogos y los psiquiatras son los únicos que tienen las herramientas para enseñarnos a nosotros a vincularnos con las personas con las que no nos identificamos. Que tu desidentificación es real, sí, es real. Es real. Nuestra desidentificación
es real, pero también es real que pertenecemos a este mundo y que vamos a vivir el resto de nuestra vida con personas con las que no nos identificamos. Y la única manera de llevar a cabo esto de vivir en un mundo donde sentimos que no pertenecemos es aprendiendo a vincularnos con esas personas con las que no nos identificamos. ¿Y quiénes tienen las herramientas para aprender a vincularnos con esas personas? Los psicólogos y los psiquiatras. Este espacio que yo estoy creando acá para nosotros, para mi manada, para hablar el idioma que solamente nosotros entendemos, está perfecto y está bien. Este es nuestro mundo privado, este es nuestro mundo seguro. Acá nosotros podemos hablar nuestro idioma, hablar sobre nuestros sentimientos, sobre los alienígenas que nos sentimos, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de problema. Este es nuestro espacio y es seguro y va a estar acá. Así como vos tenés también tu círculo íntimo, donde estás rodeado de personas, donde te vinculás con personas que te aceptan tal cual sos, que te eligen, que te aman desde tu verdadera identidad, desde tu autenticidad absoluta, también va a seguir ahí. Pero también tenés que ir mañana a comprar pan a la panadería. También tenés que ir mañana a trabajar a una oficina. También tenés que ir mañana a la escuela y relacionarte con un montón de personas con las que no te identificas. Y para que se te sea mucho más fácil, mucho más liviano y que no sea tan traumático todo, las herramientas las tienen los psicólogos y los psiquiatras. Así que no los subestimen. Si se equivocaron, no importa. Vuelvan a intentarlo con otro. Vuelvan a intentarlo con otro y así, así, así hasta que consigan el indicado. Yo, desde mi experiencia, les aconsejo, les recomiendo que busquen un psicólogo y un psiquiatra que trabaje con ustedes desde la aceptación de su desidentificación. Que no los haga querer cambiar de pensamiento con tu desidentificación, que te crea, pero que desde tu desidentificación te ayuda a relacionarte con los demás que no son como vos. Dicho esto, em, ¿qué otros síntomas? Bueno, yo, además de pegarme piñas en la cara y de llorar cada mañana por darme cuenta que seguía viva, yo pasé ni siquiera a tolerar no solamente yo misma existir, estar viva yo misma conmigo misma, sino con los demás. Y con los demás me refiero hasta con mi familia. Yo no podía llevar a cabo ni siquiera un almuerzo familiar. Yo no podía sentarme a comer en familia. Que la familia, como hemos hablado en videos anteriores, es el grupo social con el que también nos vamos a desidentificar, pero con el que primero nos logramos acomodar porque lográs a través de la confianza un sentido de pertenencia. Y sin embargo yo no podía ni sentarme a comer ni con ellos. Para mí sentarme a comer con ellos era todo un desafío. No lo lograba. Yo en ese momento como leerlo de psicólogo y de psiquiatra me recomiendan probar con yoga y meditación. Yo me metí en un centro de yoga y meditación y realmente a mí me funcionó un montón, por lo tanto también se los cuento. Yo, como les decía, no era una persona espiritual para nada, ni tampoco me siento devota hoy en día de ningún tipo de religión, ni de espiritualidad, ni nada. Solamente soy consciente de que somos alma y que nuestra identidad está en nuestro alma y, es que y que estamos vivos para encarnar un alma, no para encarnar un cuerpo. De eso es algo que estoy segura porque lo experimenté yo con mi propia vida y con mi propia existencia, no porque me lo hayan contado, porque lo haya leído en un libro y se lo haya creído a alguien, sino porque lo encarno, porque lo siento, porque lo vivo, porque lo experimento y por eso se los cuento. O sea, todo lo que yo cuento acá es en base a mis propias experiencias de vida y a mis propias conclusiones de mis propias experiencias de vida. Yo probé en ese momento a esa edad con yoga y meditación y a mí, yo, a través de yoga y meditación, logré comunicarme por primera vez en mi vida con mi alma. Yo ahí descubrí, y no fue una búsqueda, yo no fui a buscar comunicarme con mi alma. Todo fue casualidad. Yo de repente, en una meditación, una meditación guiada, eh, en la que ya nos estaban guiando para volver, cuando volvemos de la meditación, yo sentí que caía al suelo. Era como si hubiera estado durante la meditación, como si hubiera estado despegada 10 centímetros del suelo. Y cuando nos guiaron para volver, yo sentí pum, como una sensación de que otra vez tocaba el suelo. Y ahí en esa meditación fue por la primera vez en mi vida en la que yo logré descubrir que no solamente era cuerpo, sino de que había un alma que era más yo que yo veía en el espejo. Y que tenía que comunicarme con ese alma para básicamente comunicarme conmigo misma. O sea que la única manera de poder comunicarme conmigo misma era poder lograr comunicarme con mi alma. Y yo lo logré casualmente a través de la meditación. Así que se los recomiendo. Después, además de los síntomas, yo les decía que empezaron los síntomas de salud mental junto con los primeros síntomas espirituales, que uno de ellos fue estos, que fueron al unísono. Yo creo que es porque justamente es
el alma buscando llamar tu atención de todas las maneras posibles y al mismo tiempo para lograrlo, para lograr que le prestes atención. Por eso fue que yo logré que nada fue casualidad, que yo haya empezado con los primeros síntomas de salud mental, que haya ido a un psicólogo, un psiquiatra y me haya equivocado, que haya probado con yoga y meditación y que a través de que pasó todo eso yo haya logrado darme cuenta de que además de tener un cuerpo tenía un alma. Todo fue a propósito, todo se fue dando de la forma que tenía que darse para llegar hasta ahí. Yo empiezo a tener como pequeñas señales de que había algo más acompañándome o queriendo llamarme atención junto con los problemas de salud mental. Tenía unas llamadas de atención corporales, físicas, que eran estos síntomas de salud mental, y después tenía unos llamados de atención a través de como pequeñas señales. La primera señal fue un colibrí. Yo vivía en Buenos Aires cuando estudiaba, en un 8º piso, en pleno Buenos Aires. En mi edificio, mi balcón daba un pulmón de manzana, rodeado de edificios. Era un día en el que estaba lloviendo, había viento, súper nublado. O sea, ustedes traten de imaginarse este balcón, un balcón en el medio de un barrio porteño de Buenos Aires, en un 8º piso, rodeado de edificios. En este pulmón de manzana había solamente lluvia, viento y nubes. Yo estoy poniéndome la campera, mirando por la ventana de pura casualidad y se asoma desde el 8º piso un colibrí. En el medio de la lluvia, en el medio del viento, en el medio de las nubes, todo. El colibrí se asoma, en el momento que estamos a la misma altura, se detiene, aleteando en el lugar, se queda esperando que yo cruce miradas con él. En el momento que fijamos la mirada uno sobre el otro, él continúa con su vuelo y se va. No hay mucho más para agregar, no voy a tampoco a sacar muchas conclusiones sobre eso. A mí me pareció, por lo pronto, en ese momento, raro. Que aparezca un colibrí en un 8º piso, rodeado de lluvia, viento, nubes, se detenga a la altura de mi mirada, a aletear por un instante hasta que cruzamos mirada, y en el momento que cruzamos mirada se va, y yo mínimo dije, mira qué loco, como mínimo. Tampoco me fanaticé con eso. No es que me persiguió eso y fui contándole ese cuento a todo el mundo. De hecho, creo que nunca lo conté. Me parece que es la primera vez que lo cuento, de hecho. O sea, nada, cero fanatismo ni nada. Pero bueno, hoy, con mi versión del futuro, entiendo que todo eso fueron pequeñas señales. Otra cosa que me pasó súper loca fue que cuando yo volví de Buenos Aires a mi ciudad natal y volví a la casa de mis padres, pues no tenía dónde vivir, eh, mi mamá me dijo, tenía esta edad, 25 años, estaba recién recibida, y volví a la rutina de mis padres, a esperar a que esté la comida, que mi mamá prepare la comida y todo eso, como cuando era adolescente, y volví a dormir en mi habitación de adolescente. Entonces mi mamá me dice, anda a tu habitación, que cuando esté la comida yo te llamo. Perfecto, yo me voy a mi habitación a ver Casados con Hijos. Bueno, me tiro en mi cama de adolescente a ver Casados con Hijos, estoy mirando Casados con Hijos así lo más bien, y de repente empiezo a ver que la pantalla del televisor se empieza a alejar. Y se empieza a alejar, alejar, y el sonido también. Las dos cosas se empiezan a alejar, el televisor se empieza a hacer cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, y el sonido se empieza a desaparecer, a desaparecer, a desaparecer, y en el momento que desaparecen, aparece de la nada como una especie de fuerza transparente, como una especie de viento, como si fuera una energía a aplastarme acá, como si me hiciera así, a lo Goku. Empieza como a aplastarme acá el pecho como si me quisiera meter adentro del colchón, como si me quisiera meter adentro de la cama. La fuerza era tal que yo la escuchaba. Yo escuchaba la fuerza que hacía esa especie de energía. Era como, yo escuchaba como así. Y era como una especie literal, como una especie de energía apretándome con todas sus fuerzas el pecho para meterme adentro del colchón. Eso es lo que yo sentí. Y me lo acuerdo, hasta el sonido, me lo acuerdo como si lo hubiera vivido hace 10 minutos. Yo empiezo como a pelear contra esa energía, esa especie de energía, a tratar de sacármela de encima. Me acuerdo que no podía, hacía mucha fuerza, hacía así con los brazos y no podía. Y sentía como la energía me presionaba el pecho, justo donde yo había empezado a sentir el hombrecito de electricidad. Y hasta que en un momento, de repente, desaparece. Desaparece esa energía y empieza a volver despacito la imagen del televisor y el sonido de Casados con Hijos. Vuelven así despacito, 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 hasta que yo vuelvo de nuevo a estar como consciente desde la normalidad y todo vuelve a estar normal. ¿Por qué cuento todo esto?
porque quiero que ustedes estén atentos, atentos a sus propias señales, tanto de salud mental como espirituales. Aunque no sean espirituales, yo nunca fui espiritual, nunca fui religiosa, nunca nada. Aún así, si su alma necesita que ustedes les presten atención, lo va a hacer como lo hizo conmigo. Por lo tanto, si están viviendo alguna de estas cosas, préstense atención, porque no pasan las cosas porque sí, pasan por algo. Tanto los síntomas de salud mental como los síntomas espirituales, los dos pasan por algo. ¿Y cuál es ese algo? Que ustedes se presten atención a ustedes mismos, porque hay algo que están ignorando, a lo que le tienen que prestar atención para sacarlo. Bueno, nada, y así me fueron pasando varias cositas. Hay un sueño muy revelador y muy importante, que se lo voy a contar directamente cuando llegue a los 30, 31, que cuando me abro los registros acá chicos por primera vez, donde yo cuento este sueño, porque la particularidad de este sueño es que tuvimos exactamente el mismo sueño con mi hermano. No parecido, no similar, y fue muy particular, muy específico, muy vívido, muy sentido, y los dos tuvimos exactamente el mismo sueño, sintiendo las mismas cosas, todo tal cual. Y ese sueño no fue un sueño cualquiera, era un sueño que tenía mucha información sobre nosotros y por eso los dos tuvimos el mismo sueño. Pero se los voy a contar cuando lleguemos a los 30 y pico en mi primera apertura de registros. Bueno, en el siguiente video voy a retomar con la parte más física de toda mi historia, que es los traumas, las experiencias sociales traumáticas que me llevaron a la desesperación y el deseo profundo de querer dejar de existir.